En el capítulo 7, versículo 36 en adelante de Lucas, uno de los evangelios que narra con más énfasis y ciertos detalles que los demás evangelios no lo hacen, y nos amplía el ángulo para poder interpretar mejor las escrituras. En esta parte de la palabra vamos a ver a tres personajes. Tenemos por un lado a Simón el fariseo, también tenemos la mujer pecadora y también a Jesús. Esta historia es tan interesante porque los fariseos era un fuerte grupo judío que se caracterizaba por la estricta observancia de la ley mosaica, de la interpretación de la Torá. Eran doctores en la ley y era un grupo fuertemente opositor y contrarios de Jesús en el Nuevo Testamento. Estos hombres sabían cómo interpretar la Torá, cómo aplicar la ley mosaica. Y ellos querían siempre encontrar en Jesús algo para poder acusarles. Y este hombre viene y le dice un día a Jesús: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Cuando nosotros compartimos la mesa con alguien es porque tenemos una relación muy, pero muy estrecha. Es un momento sagrado en donde vamos a hablar, vamos a platicar de temas y de conversaciones muy profundas, quizá de mucha amistad. Entonces Jesús no duda en llegar a la casa de Simón, aún sabiendo quién era Simón. Quizá la invitación estaba con alguna doble intención, pero Jesús llega y se sienta a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Esta mujer había escuchado de Jesús. No llegó por llegar a la casa de Simón. Algo había escuchado de Jesús y ella quiso estar presente allí. Y llega, pero no llega con las manos vacías, sino que llega con un frasco de perfume para ungir a Jesús. Entonces dice que estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Sin embargo, Simón no sabía que Jesús conocía todas las cosas, porque él era 100% hombre, pero también 100% Dios. Él conocía las maquinaciones, los pensamientos de los demás, de lo que le rodeaba. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Para Simón, Jesús era un maestro. Pero vamos a ver quién fue Jesús para esta mujer. Simón estaba expresando el enojo que había en él, porque la mujer desde que entra se dirige a Jesús y empieza a besarle sus pies, a enjuagar con sus lágrimas y sus cabellos sus pies. Ella estaba ungiendo a Jesús y no paraba de adorarle, mientras él estaba intentando cómo ver que Jesús reprendía a esta mujer y su atención se enfocaba únicamente en él, porque él era el anfitrión de esa cena que estaba teniendo en su casa. Pero como Jesús no deja pasar ningún detalle desapercibido, y Jesús sabe el corazón con el cual tú y yo nos acercamos a Él, entonces no podía dejar desapercibida la acción que esta mujer pecadora. Jesús sabía quién era esta mujer. Esta mujer era una ramera, era una dama de compañía. Eso era ella.
Ella había entendido su condición y había venido a Jesús. Entonces Jesús le dice, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues cuál de ellos le amará más. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Ninguno de estos dos deudores podía pagar la deuda. Y aquí Jesús se está refiriendo específicamente a la condición de Simón y a la condición de esta mujer pecadora. Pero el punto que empieza a explicar Jesús, porque Jesús no es que le dice, Simón, tú eres menos pecador que esta mujer, sino que le dice, tú amas poco. Esta mujer, desde que entré, no ha dejado de besar mis pies, no ha dejado de ungirme, te molesta que ella ame más. Y en sí ella estaba amando a Jesús, porque ella no había venido a la casa de Simón, sino que vino a la casa de Jesús. La diferencia entre la casa de Simón y la casa de Jesús es que Simón está basado en la religión, está basado en reglas a seguir, mientras que Simón, su casa se distinguía por la bondad. Jesús se distingue por la gracia. Jesús mira el corazón, mira cuando una persona es transparente delante de Él y le dice, Señor, yo soy esto, mira mi condición, soy un pecador, soy una pecadora, no hay nada que hacer por mí. Los rituales, las leyes no me han servido para cambiar mi condición, mi interior. Pero la esperanza que he visto, Señor, eres tú. Eres el Dios que perdonas, eres el Dios que salvas, eres el Dios que no miras el pasado que ha tenido alguien, sino que ves la intención con la cual alguien viene a ti. Eso fue esta mujer. No era que ella no pecó, ni era pecadora, sino que aceptó su condición, aceptó que ella estaba perdida lejos de Jesús y por tanto ella necesitaba tener ese encuentro, venir hacia Él y declararle su vida. Mientras que Simón era pecador, pero él no reconocía, ni tampoco sabía que él era un pecador. Aún pasando por todos los estudios bíblicos, conociendo la Torá de principio a fin, conociendo la ley de Moisés y la interpretación de cada una de ellas, no fue suficiente para alcanzar a poder entender su condición. Mientras que esta mujer nunca había tenido ningún estudio, nunca había ido a un instituto bíblico a que le explicaran para que ella pudiera entender mentalmente quizá su condición. Hay una diferencia entre venir a la casa de Simón y a la casa de Jesús. Jesús no mira quién tú eras, quién fuiste. Él ve quién tú quieres ser a partir de hoy, a partir de ese encuentro con Él. Porque cuando nosotros vemos nuestra condición, no nos queda tiempo ni lugar para ver la condición del otro, mucho menos para señalar y juzgar la vida de los demás. Cuando vemos la gracia sobre nosotros, podemos expresar a otros esa gracia que de Dios hemos recibido. ¿Con cuál de las casas tú te identificas? ¿Con cuál de estos personajes nosotros nos identificamos? Por un lado, estaba el que no pecaba, el que no infringía la ley, el que creyendo que por sus ritos, que por sus tradiciones, podía ser acreedor, podía tener vida después de la muerte, porque los fariseos entendían y creían en la resurrección de los muertos, en que había vida después de la muerte, pero no la tenía aún. Era necesario
venir a Jesús. Sin embargo, la mujer no sabía de la ley ni de la Torá, y esto solo refleja que no es por lo que lleguemos a entender y comprender que no está mal. Debemos estudiar las escrituras, debemos nosotros exponernos a ellas, porque ellas nos hablan, ellas son vida, ellas son las que hacen que nuestra mente, que nuestros ojos vayan siendo alumbrados, porque hay poder en la palabra. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Debemos estudiarla, debemos meditarla. Sin embargo, para Dios no hay reglas, para Dios no hay requisitos a seguir. Para Dios es suficiente que tú y yo veamos nuestra condición y nos rindamos a Él, confiemos en Él y creamos que su sacrificio es más que suficiente para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Quizá nuestra vida no fue la del ejemplo de esta mujer, pero sí podemos ver que de eso vil, de eso menospreciado del mundo, porque una condición de esta mujer siendo ramera era descalificada por todos, pero de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Qué podemos extraer de esta historia que va más allá de darnos a conocer esta condición de la mujer? Podemos ver que la gracia de Dios no excluye las personas, que la gracia de Dios se ha manifestado para todos los hombres, que aún siendo pecadores, que aún estando en nuestra condición de pecado, Cristo murió por nosotros y está esperando que nosotros vengamos a Él. Que el Señor permita que tengamos ese encuentro con Él para que nuestra vida, para que tu condición no sea igual. ¿Cómo estás amando hoy a Jesús? ¿Verdaderamente estamos amando a Jesús? Porque no es suficiente las reglas, no son suficientes los ritos, no son suficientes los deberes con que tú prediques, con que tú hables de Dios y le hables a los demás y le digas esto, lo otro. No es suficiente. ¿Cómo estamos amando al Señor? ¿Cómo estamos demostrando ese amor? ¿Sentimos realmente cuando alguien se pierde? ¿Sentimos tristeza o nos da igual? Nos alegramos cuando alguien viene al Señor, se arrepiente de sus pecados y quiere empezar a caminar con Él. ¿O te da igual? ¿Te alegras por ello o te da igual? ¿Cómo estamos amando a Dios? ¿Y cómo demostramos el amor al prójimo? Recuerda que la casa de Jesús es totalmente diferente a la casa de los hombres, a la casa de los rituales, a la casa de la ley. Es totalmente diferente. Estos fariseos quisieron encontrar siempre una falta, algo con que acusar a Jesús. Y por eso, aún Jesús, viniendo a la casa de Simón, Simón no tuvo ese encuentro con él. ¿Cuántas veces Jesús no llega a tu casa? ¿Cuántas veces no recibes una palabra? ¿Cuántas veces no ha llegado alguien a visitarte, a llevarte una palabra y a decirte es necesario que tú tomes una decisión por Cristo? Y tú no le has abierto la puerta de tu corazón. Quizá la puerta de tu casa sí, pero la de tu corazón la has mantenido cerrada. ¿Sabes por qué no has abierto esta puerta? Porque tienes miedo a que seas descubierto, que tienes miedo a que Jesús te acuse y te diga esto es lo que tú eres o lo que tú has hecho. No tengamos temor de Jesús. Él sabe todo de nosotros. Él conoce hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos. Y cuando Jesús le dice, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados,
porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ese fue el punto central de Jesús en esta historia, que Simón amaba poco. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y ahora la pregunta es, ¿tú tienes fe? ¿Tú has creído en Jesús? ¿Has venido a Jesús con el corazón sincero y humilde a declararle tu vida, a declararle tu realidad, tu verdad? Jesús no ve tu pasado. Jesús no está listo con un látigo para castigarte. Si bien Él es santo y el pecado no lo deja pasar por alto, pero la misericordia de Él también está para nosotros. Y la carta de Santiago nos dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Somos culpables, pero por su misericordia nosotros no hemos sido consumidos, dice su palabra, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Te invito entonces a que vayamos a la casa de Jesús, vayamos y declaremos todo sin reservas, sin condiciones, sin estar esperando que Jesús nos señale. A Él no le interesa señalarte, a Él no le interesa avergonzarte. Eso lo hacen los religiosos, eso lo hacen aquel que no ha recibido la gracia de Dios. Pero cuando hemos recibido la gracia de Dios en nuestras vidas, no podemos, ni debemos, ni tampoco nos queda el tiempo para ver a los demás, sino que vemos la gracia de Dios derramada en nuestras vidas. Vengamos a la casa de Jesús, que la mujer corrió no a la casa de Simón, porque en ocasiones anteriores ella hubiese podido, si ella hubiese querido ir y visitar la casa de Simón, lo hubiese hecho tiempo antes. Pero ella no vio la casa de Simón, sino que vio a Jesús que estaba en la casa de Simón, pero su refugio era la casa de Jesús. Bendiciones y que el Señor nos alumbre cada día más para poder extraer todo aquello precioso de lo vil. En el nombre de Jesús. Amén.